El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de cápsulas acerca de la oración y vamos a continuar con la lectura de Mateo. Mateo capítulo 6, por favor, ubíquense allí. Hemos procurado leer la oración modelo cada semana que empezamos una nueva cápsula. Estamos ya por terminar, nos faltarán un par de cápsulas. Pero partimos del deseo de los discípulos del Señor Jesús de aprender a orar, ¿no? Y le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y en el versículo 9 del capítulo 6 de Mateo dice el Señor Jesús así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y es el versículo que sigue el que vamos a revisar el día de hoy. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y la pregunta el día de hoy es, ¿quién nos guarda de pecar? ¿Quién nos guarda de pecar? Porque dice aquí, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Será que el Señor nos tienta? ¿El Señor nos tienta? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo aquí esta oración? Que no nos permita caer en tentación, que nos libre del mal. ¿Qué es el mal? ¿Qué es el mal para nosotros? Cuando hablamos acerca de la santidad, ¿qué es lo opuesto a la santidad? Que representa la maldad. Ajá. Entonces recuerden que la santidad es ausencia de maldad, y cuando hay maldad hay ausencia de santidad. Entonces, no nos metas en tentación y líbranos del mal. No permitas que caigamos en tentación y que de tal forma pequemos o hagamos lo malo o la maldad entre en nuestra vida. Dice en Santiago 1:13, si quiere buscarlo, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, definitivamente, esta interpretación de que el Señor nos puede tentar no es correcta, porque Dios no tienta a nadie. ¿Okay? Nadie puede decir que es tentado de parte de Dios. Dice ahí, continuando con la lectura en Santiago, el versículo 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, según leemos en Romanos 6:23. ¿Qué entonces? Dice este pasaje, ¿quién nos guarda de pecar? Si se dan cuenta, toda la oración modelo gira en torno a Dios. Gira en torno a Dios, gira al reconocimiento de Dios, la exaltación de Dios, anhelar el reino de Dios, anhelar la voluntad de Dios, ponernos a cuentas con Dios. ¿Quién demanda de nosotros santidad? Dios. ¿Y qué hacer entonces con la tentación? ¿El Señor es el que nos mete en tentación? No. Leemos en Santiago que nuestra propia concupiscencia, nuestra propia naturaleza pecaminosa nos atrae, nos seduce, y entonces es que nosotros caemos. ¿Y qué hacer con la tentación? Muchos de nosotros buscamos la manera de pelear con la tentación, ¿no? Y nos acercamos al fuego de tal forma que decimos, no me voy a quemar, no me voy a quemar. Y metemos la manita, ¿no? Y no, como los bebés, ¿no? No me voy a quemar. No. Y ya cuando nos damos cuenta ya aprendimos, ¿no? Entonces, eso es torear a la tentación, ¿no? Torear al pecado, digamos. Acercarnos demasiado a Él creyendo que somos fuertes para nosotros resistirnos a Él. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que dice en 1 Corintios 13:10? No pierdan Mateo, ¿no? Pero ¿qué dice 1 Corintios 13:10?
dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué hacer con la tentación? Vamos a llegar hoy a una conclusión importante. Cuando tú estés cerca de una tentación, no tienes que hacerte el fuerte, no tienes que hacerte el claro que voy a poder resistir. No. Vamos a ver que tanto con esas tentaciones a las que nuestra carne es expuesta, como también el acercamiento con Satanás y el mundo, la instrucción es huye. La instrucción es huye. A las tentaciones no se les enfrenta. Somos débiles. Tenemos una naturaleza pecaminosa que está ávida por pecar. Y si entonces le damos un chocolate, pues lo va a querer ya. Lo va a querer devorar, ¿verdad? Entonces, a las tentaciones, hermanos, se les huye, al igual que a Satanás. Y lo vamos a ver a continuación. Dice en Santiago también, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y el diablo huirá de vosotros. ¿Dice ahí que guerriemos con el diablo? No, ¿verdad? ¿Dice que pateemos al diablo? No. ¿Que le digamos de groserías? Tampoco. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer con el diablo? Resistirlo. Resistirlo. ¿Y qué es resistirlo? Vamos a leer también en Efesios 6, cuando habla acerca de la armadura de Dios. ¿Cómo resistimos al diablo? Porque podemos decir, sí, Santiago, qué padre, me someto a Dios y ¿cómo resisto al diablo, no? ¿Cómo resisto al diablo? ¿Para que huya de mí? La respuesta está en Efesios 6:16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo desarrollamos ese escudo de la fe? Romanos 10:17. Leyendo, escuchando la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso dice Romanos 10:17. Entonces, la fe es nuestro escudo. Con ese escudo nosotros podemos resistir los dardos de fuego del maligno. Pero si ves que ahí viene el diablo, huye. ¿No? Si tú ves que una persona vio que te la atravesaste en el camino con el carro y ahí viene correteándote, ¿qué haces? Ah, no, me bajo y a ver de a cómo nos toca. No, ¿verdad? Si tú ves al ratero que viene con la pistola en la combi y te dice, saca todo lo que traes, ¿le vas a hacer al héroe? Digo, son ejemplos burdos, pero es un ejemplo de, ¿te vas a poner a pelear con él? No. La tentación que viene con nuestra propia concupiscencia, que es nuestra carne, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación trae la salida. ¿Y qué hacemos con una salida? Cuando llegamos al cine, cuando nos subimos al avión, ubicamos las salidas de emergencia, ¿no? Hay humo, salida de emergencia, ¿no? ¿Sí? Algo pasa en el avión, salida de emergencia. Salida de emergencia. Siempre ubicando salidas de emergencia. Entonces, ante la tentación, huimos, hermanos. Ante el diablo, huimos. No peleamos, resistimos. ¿Cómo? Con el escudo de la fe. ¿Y qué hacemos con el mundo? Hacemos exactamente lo mismo. Dice 1 Juan 2:15. Estamos hablando de nuestros enemigos que nos llevan a pecar. Y le estamos diciendo al Señor, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Entonces, Él nos dice a través de su palabra qué es lo que tenemos que hacer con cada uno de nuestros enemigos. 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Buscas cosas eternas? ¿Buscas invertir en valores eternos? ¿O estás, como todo el resto del mundo, invirtiendo en las cosas que son perecederas?
en las relaciones que se esfuman, en las cosas materiales que se van a quedar aquí cuando tú mueras. ¿Estás invirtiendo la mayor parte de tu tiempo en ello y realmente estás obteniendo todo lo que quieres? Es para pensar la vanagloria de la vida. ¿Quieres ser más? ¿Quieres tener más? Los deseos de los ojos, ¿qué es lo que te atrae, no? ¿Qué te atrae? ¿Qué te atrae del mundo? Dice el Señor que eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y que todo lo que hay en el mundo pasa, que es efímero, que es temporal, que es perecedero. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Es obedecer. Es básicamente obedecer. Y hay promesa, ¿no? Hay promesa para todo aquel que resiste la tentación. Ahí mismo en Santiago 1, versículos de 12 al 15. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, esto es, a los que le obedecen. Porque a Dios no le hacemos sentir que lo amamos dándole sacrificios, dándole chocolates, flores, no. Dios demanda de nosotros solamente obediencia. Eso es lo que Dios espera de nosotros, fe y obediencia, que le creamos y obedezcamos lo que Él nos manda. Y por último, quiero terminar leyendo lo que dice Primera de Juan 2, pero ahora los versículos del 12 al 14, porque es donde él nos dice esto, el apóstol Juan, ¿no? Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El Señor ya nos perdonó. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, o sea, conocemos a Dios. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Cómo? Resistiendo al diablo con nuestro escudo de la fe. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Tenemos que conocer a Dios, saber quién es Dios y saber en quién creemos, desarrollar nuestra fe para que ese escudo sea fuerte y podamos resistir los embates de nuestros enemigos. Dice el 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Una vez más, conocimiento de Dios, conciencia de Dios. Por último, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿Y por qué sois fuertes? Dice a continuación, la palabra de Dios permanece en vosotros. Y entonces, habéis vencido al maligno. No nos metas en tentación, Señor. Líbranos del mal. Líbranos de pecar. Ayúdanos a tener esa fortaleza, esa fe fuerte que nos lleve a resistir al diablo, a resistir a la tentación y entender que tenemos que huir de ellas, porque ellas nos llevan a pecar y esto nos separa de Dios. Hasta aquí.